como ustedes prefieran. Pero yo siempre grabo las clases para que ustedes siempre tengan esa, vamos a decir, ese video para que ustedes puedan ver todo lo que se explica y ahí queda grabado todo. Entonces, nada, vamos a dar inicio. Yo les voy a pedir de favor, que lo voy a poner por el grupo, tratar de ser puntuales a la hora de conectarnos. Yo sé que ustedes fueron puntuales, pero me falta mucha gente dentro del grupo. Y si entre más tarde nos conectamos, pues más tarde vamos a tener que comenzar, porque por ejemplo no puedo comenzar con solamente 5 participantes, tengo que esperar que el grupo se conecte, o una gran mayoría por lo menos. Entonces, de 25 personas que hay en el curso, solamente hay 15 conectados, 16 conmigo, entonces faltan personas. Pero nada, vamos a comenzar. Le pido excusa que de fondo van a escuchar una voz, no sé si la escuchan. Es que yo también estoy tomando una capacitación, una clase virtual. Casualmente me tocó en el día de hoy, no sabía que me iba a tocar justamente martes. Entonces, por eso le están escuchando de fondo a la profesora. Así que pido excusa, o sea, voy a estar con ustedes y también un poquito pendiente a la clase que estoy cursando, pero no se preocupen. Eso es solamente por este martes y el de la semana que viene. Entonces, el domingo pasado vimos la unidad 1 de formación humana. Yo les decía que formación humana estaba dividida en 2 unidades, que es la unidad 1, que fue la que vimos el domingo, y la unidad 2, que la estamos viendo en el día de hoy. Entonces, el objetivo es el mismo, tanto del curso como de la guía. O sea, no lo voy a leer porque fue el mismo que leímos el domingo pasado. Entonces, vamos a comenzar aquí con lo que nos corresponde. No sé si han tenido la oportunidad de leer la guía en la plataforma. ¿Alguien ha podido leer y trabajar en la plataforma? Yo vi que muchos se conectaron, que ya pudieron conectarse, pero, y veo que comentaron el foro de socialización también. Recuerden que es importante para mí que todos comenten el foro de socialización, aunque no tiene una puntuación como tal, pero es bueno que lo comenten el foro, ¿de acuerdo? ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Me pueden escuchar bien? Sí, profe. Sí. Ok, Sí, perfecto. Entonces continúo. Como yo trato de utilizar la misma temática que hacemos en la clase presencial, me gusta que me ayuden a leer un poquito, así que no sé quién me colabore, me puede levantar la mano. Lisbeth Hidalgo, adelante. Ok. Comportamiento de riesgo social y laboral. La noción de riesgo se relaciona con la inminencia, la contigüidad o cercanía de un daño potencial. El término, por lo tanto, está vinculado a la posibilidad de que se concrete un daño. Social, por su parte, es aquello relativo a la sociedad, el grupo de individuos que interactúan entre sí y que comparten una misma cultura. Se entiende por riesgo social a la posibilidad de que una persona sufra un daño que tiene su origen en una causa social. Esto quiere decir que el riesgo social depende de las condiciones del entorno que rodea al individuo. Las condiciones económicas, la falta de acceso a la educación, los problemas familiares y la contaminación ambiental son apenas algunas de las circunstancias que pueden generar un riesgo social. Disculpa, Lisbeth. ¿Estamos claros en lo que es un riesgo social? O sea, en un riesgo social es la posibilidad de daño que tiene una persona por lo que le rodea. Por ejemplo, aquí habla de la contaminación ambiental, por ejemplo, cuando tenemos basura a nuestro alrededor o una cañada, cuando no tenemos acceso a la educación, cuando no tenemos un trabajo que nos afecta la parte económica, todo eso son riesgos sociales. Continúa, Lisbeth.
Ok, lo habitual es que el riesgo social se considere respecto a un grupo de personas en un barrio con una elevada penetración de las drogas y con un alto índice de desocupación. Los vecinos estarán en riesgo social. Existen grandes posibilidades de que la combinación entre el narcotráfico, la adicción y la falta de empleo derive en un incremento de la inseguridad, con casos de robos, asesinatos, etc. Continúa. Comportamiento laboral. Es el estudio y la aplicación de los reconocimientos acerca de la forma en que las personas se comportan individual y grupalmente en las organizaciones. Trata de identificar maneras de que los individuos pueden interactuar con mayor efectividad. Existe un conjunto de fuerzas que afectan a las empresas. Las mismas pueden clasificarse en 4 áreas: personal, personas, estructura, tecnología y entorno en que opera un negocio. Los riesgos laborales. Los riesgos laborales han ido cambiando a lo largo de toda la historia. El mismo concepto de riesgo laboral supone un logro durante mucho tiempo ha carecido de sentido. El trabajador carecía de cualquier derecho. Su trabajo era su vida y su obligación. Se le mantenía para que trabajara y si sufría cualquier daño, parcial o letal, era su suerte. Objetivo del trabajo era obtener unos resultados en el menor tiempo, al margen de los costes, especialmente de los humanos. O sea, esta guía realmente nos habla un poco o nos va a hablar, no sé si tuvieron la oportunidad de repasarla ayer, todo lo que tiene que ver con el trabajo, si ustedes pudieron observar. Vamos a iniciar con la parte de los riesgos laborales como tal, que anteriormente, que no es un secreto para nadie, el trabajador solamente vivía para trabajar en esa empresa. A esa empresa no le importaba absolutamente nada de lo que a esa persona le pudiera pasar dentro o fuera de su empresa. Ustedes saben que ahora hay muchas leyes que protegen a los trabajadores. También está el Ministerio de Trabajo aquí en República Dominicana, que regula muchísimas situaciones en las empresas. No le voy a decir que todo, porque nada es perfecto, pero regula muchísimas situaciones que suceden en las empresas. Por eso es que ustedes ven que hay mucho tema de demanda en las empresas, que anteriormente eso no se utilizaba. Entonces, a partir de todas esas situaciones que se generaban en las diferentes empresas, entonces es que surgen los sindicatos, es que surgen las leyes, es que surgen las reglas dentro de las empresas y todo eso lo vamos a ver aquí. Continúa. Factores psicosociales de riesgo y riesgos psicosociales. En la actualidad, en la literatura sobre el tema, existen 3 formas de referirse a los aspectos psicosociales: como factores psicosociales, como factores psicosociales de riesgo y como riesgos psicosociales. Frecuentemente se usan como intercambiables y no existe una diferenciación usual y académica neta entre ellos. Sin embargo, se pueden advertir aspectos diferenciales en su uso y una cierta gradación en las connotaciones implicadas. Quizás sea oportuno tratar de matizarla. El concepto de factores psicosociales en el trabajo es relativamente reciente y probablemente se origina en el último cuarto del siglo pasado. Es a partir entonces cuando de forma muy escasa se comienza a hablar de ellos. Una de las primeras referencias oficiales al tema aparece en 1984 en el trabajo, los factores psicosociales en el trabajo, reconocimiento y control, en un documento publicado por la Organización Internacional del Trabajo. Desde el primer momento de su formulación, se insiste en la importancia de sus efectos reales, en la dificultad de su formulación objetiva y en su complejidad. Los factores psicosociales en el trabajo son complejos y difíciles de entender, dado que representan
el conjunto de las percepciones y experiencias del trabajo y abarcan muchos aspectos. Las primeras listas de riesgos psicosociales son amplias y abarcan gran cantidad de aspectos. La sobrecarga en el trabajo, falta de control, el conflicto de autoridad, la desigualdad en el salario, la falta de seguridad en el trabajo, los problemas de las relaciones laborales y el trabajo por turnos. Los factores psicosociales de riesgo son factores probables de daños a la salud. Son negativos y pueden afectar tanto a la salud física como a la psicológica. Los riesgos psicosociales laborales son situaciones laborales que tienen una alta probabilidad de dañar gravemente la salud de los trabajadores, física, social o mentalmente. Los riesgos psicosociales tienen una alta probabilidad de generar consecuencias principalmente graves. Entre los factores psicosociales y los riesgos psicosociales hay otras diferencias importantes, como que los riesgos psicosociales afectan a los derechos fundamentales del trabajador, tales como han sido recogidos en la mayoría de constituciones nacionales actuales y que por lo mismo tiene forma de protección legal, tanto a nivel nacional como internacional. No es extraño que los riesgos psicosociales tengan consecuencias mentales graves, que alteren el equilibrio mental de la persona con afecciones claramente psicopatológicas o psiquiátricas. Un ejemplo claro es el estrés postraumático, prácticamente inexistente en los factores psicosociales de riesgo, pero nada extraño en los factores psicosociales como las situaciones de violencia y el acoso laboral o sexual. Debido a la importancia de los resultados, las variables mediadoras, aunque siempre presentes, tienden a tener menos importancia. Decir, en las situaciones graves, los factores principales son dominantes, mientras que en las situaciones leves o menores, la influencia de los efectos mediadores puede ser decisiva en el tamaño de efecto final, en las consecuencias. Estas diferencias son la probable razón de que se haya producido recientemente una acentuación de los riesgos psicosociales. Llaman más la atención, especialmente la mediática. Miren, en resumen de lo que estuvo leyendo Lisbeth, dentro de los factores psicosociales y los factores psicosociales de riesgo, es algo o son situaciones que se presentan comúnmente en las empresas, pero que anteriormente no eran tomadas en cuenta. Por ejemplo, anteriormente en una empresa, una persona se podía dañar, o sea, dígase que le podía afectar, se podía caer por una escalera, se podía afectar dentro del trabajo, dentro de su mismo trabajo en cuestión, fuera una mano, un pie, se afectara. Y eso no era para nada importante. Luego de, como le decía ahorita, vienen las leyes, los sindicatos, entonces todas esas cosas se regulan. Pero sabemos que dentro de un trabajo existen diferentes situaciones que nos pueden traumatizar. Yo sé que los que están aquí, que en algún momento determinado han tenido un trabajo, o no sé qué cantidad de veces se han cambiado de trabajo ustedes, pero hay diversas situaciones que te llevan al cambio de trabajo, producto de que no te sientes bien, producto de que sientes acoso laboral, producto de que psicológicamente, o sea, te traumatiza estar en ese lugar. Entonces, esos son factores psicosociales de riesgo dentro del trabajo que se dan y que, según lo que estuvo leyendo Lisbeth, conlleva un estrés postraumático. Dentro de la misma situación que estás viviendo, puedes también sufrir violencia dentro del trabajo, o sea, hay compañeros que son agresivos, como puede ser también por parte del mismo gerente o dueño de la empresa. Son situaciones que se dan por lo regular. Excúsenme, que mi música principal se activó.
son situaciones que se pueden dar, le pido excusa nuevamente, que se pueden dar dentro de las empresas, pero que ya, gracias a Dios, son cosas que no le digo que no se den, pero sí que se pueden solucionar. O sea, que ya hay leyes que los regulan y hay instituciones, como por ejemplo, lo van a ver más adelante, el Ministerio de Trabajo y algunas leyes que tiene esta guía, la van a ver que cada quien eh, puede regular dentro del proceso de trabajo todas las situaciones que se le pueden presentar. Otra persona que me colabore con Lisbeth. Sí, no puedo verlos, pero adelante, y me levantó la mano. No puedo ver quién me levantó la mano. Ok, Manuel, adelante. Adelante, el Manuel. contrato de trabajo es la acción de realizar una obra, labor, tarea u ocupaciones que pueden ser realizados de forma física, manual o intelectual, pero también pueden ser más una obligación a la cual se le saca provecho y utilidad para la vida de cada uno. Lo mismo satisface las necesidades individuales y de la sociedad. Es una aspiración de Infotep que todos los egresados de la formación técnica profesional se intersecten en el mercado laboral o desarrollen su propio negocio, pero cual sea la modalidad, es importante considerar que hay unos derechos y deberes que hay que cumplir. El contrato de trabajo es un acuerdo entre un trabajador que se compromete a prestar servicios bajo la subordinación y dependencia de un empleador, a cambio de una remuneración. Solo puede existir si ambas partes están de acuerdo en las obligaciones y los derechos que dan origen a la relación laboral. Trabajador es toda persona física que presta un servicio material o intelectual en virtud de un contrato de trabajo, mientras que el empleador es la persona física o moral a quien, a quien es prestado el servicio. Ok, creo que está claro el concepto, que un contrato de trabajo es un acuerdo entre dos personas, ¿verdad? Dígase un trabajador o una empresa o un empleador, bajo el concepto de una remuneración, casi siempre económica, y el trabajador es la persona física que presta el servicio, ya sea material o intelectual. Continúe, Manuel. Empresa es la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios. Establecimiento es la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma se integra y contribuye a la realización de fines de la empresa. Los contratos de trabajo pueden hacerse por escrito o verbalmente. El contrato puede realizarse por tiempo indefinido fijo o por una duración determinada temporal. Esta duración dependerá del tipo de contrato y de lo establecido en el mismo. Las Continúa. jornadas, las jornadas de trabajo. Jornada de trabajo es todo el tiempo que el trabajador no puede utilizar libremente por estar a la disposición exclusiva de su empleador. La duración normal de la jornada de trabajo es la determinada en el contrato. No podrá exceder de 8 horas por día ni de 44 horas por semana. La jornada semanal de trabajo determinará las 12 horas meridiano del día sábado. Ok, miren, esto quiere decir que, por ejemplo, aquí habla de 8 horas por día y 40 a la semana que se debe de trabajar, pero ustedes saben que eso va a depender de lo que diga su contrato, o sea, que pueden ser más de ahí también. Como pueden ser menos, pueden ser más. Y ustedes saben también que hay algunas empresas que te dicen un horario, pero no siempre es así, uno siempre se termina yendo un poquito más tarde. Adelante, Emanuel. Jornada diurna es la comprendida entre las 7 de la mañana y las 9 de la noche.
Jornada nocturna es la comprendida entre las 9 de la noche y las 7 de la mañana. Jornada mixta es la que comprende periodos de la jornada diurna y la nocturna, siempre que el periodo nocturno sea menor de 3 horas. En caso contrario, se reputada jornada nocturna. Del descanso semanal y de los días feriados. Todo trabajador tiene derecho a un descanso semanal ininterrumpido de 36 horas. Ese descanso será el convenido entre las partes y puede iniciarse cualquier día de la semana. A falta de convención expresa, se inicia a partir del sábado a mediodía. Si el Ustedes saben trabajador también que se puede trabajar después del sábado al mediodía, ¿verdad? Ustedes están conscientes de eso. O sea, esos son artículos que tiene la ley de trabajo, ¿verdad? Pero hay muchos artículos que pueden, o sea, hay muchas situaciones dentro del mismo artículo que pueden variar. Continúa, Manuel. Si el trabajador presta servicio en el periodo de su descanso semanal, puede optar entre recibir su salario ordinario aumentando en un 100% o disfrutar en la semana siguiente un descanso compensatorio igual al tiempo de su descanso semanal. Los días declarados no laborables por la Constitución o las leyes son de descanso remunerado para el trabajador, salvo que coincidan con el día de descanso semanal. De las vacaciones. Los empleadores tienen la obligación de conceder a todo trabajador un periodo de vacaciones de 2 semanas con disfrute de salario, conforme a la escala siguiente. 1. Después de un trabajo continuo, no menor de un año ni mayor de 5 a 14 días de salario ordinario. 2. Después de un trabajo continuo, no menor de 5 años, 18 días de salario ordinario. El trabajador adquiere el derecho de vacaciones cada vez que cumple un año. Continúa, importante. Importante. El artículo 62 de la Constitución de la República de 2010 y el principio 1 del Código de Trabajo define el trabajo como un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado. Es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado. Los poderes públicos promoverán el diálogo y concertación entre trabajadores, empleadores y Estado. Elementos del contrato de trabajo, de salario. Salario es la retribución que el empleador debe pagar al trabajador como compensación del trabajo realizado. El salario se integra por el dinero en efectivo que debe ser pagado por hora, por día, por semana, por quincena o por mes al trabajador y cualquier otro beneficio que obtenga por su trabajo. El monto de salario es aquel que ha sido convenido en el contrato de trabajo. No puede ser en ningún caso inferior al tipo de salario mínimo legalmente establecido. El pago del salario será completo, salvo los descuentos autorizados en el presente código. El salario no puede ser pagado por periodos mayores de un mes. Los trabajadores que devengan salarios por hora o por día deben ser pagados semanalmente, salvo acuerdo en contrario de las partes. Los salarios correspondientes a las horas de la jornada nocturna deben pagarse a los trabajadores con un aumento no menor del 15% sobre el valor de la hora normal. Salario mínimo. Salario mínimo es el menor salario que puede convenirse en un contrato de trabajo. El salario de Navidad. El empleador está obligado a pagar al trabajador en el mes de diciembre el salario de Navidad
consiste en la duodécima parte del salario ordinario devengado por el trabajador en el año calendario, sin perjuicio de los usos y prácticas de la empresa, lo pactado en el convenio colectivo o el derecho del empleador de otorgar por concepto de una suma de mayor. Ok, ¿ustedes entienden cómo se saca el salario de Navidad? ¿Alguien sabe cómo se saca el salario de Navidad? Es que multiplicado lo que uno gana. Exacto. Miren cómo se saca el salario de Navidad. Uno suma todos los salarios durante el mes y lo divide por los meses que ha trabajado. Por ejemplo, en este caso, 12 meses, y eso es lo que te corresponde. Hay mucha confusión con el salario de Navidad. ¿Por qué hay mucha confusión? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos en una empresa trabajando 3 meses y llega Navidad y entendemos que por durar 3 meses trabajando en la empresa, lo legal sería que la empresa me diera el salario completo de Navidad. Dígase que si yo gano 10,000 pesos, en Navidad deberían de darme de salario de Navidad 10,000 pesos, pero realmente no es así. Si ustedes ahora toman su celular o una calculadora y dividen, o sea, y suman 3 salarios, que serían 30,000 pesos, lo dividen entre 12, entonces me va a dar a mí lo que realmente a mí me corresponde en Navidad por los 3 meses que yo he trabajado en esa empresa. Hagan el ejercicio y me dicen cuánto les da. 30,000 entre 12 es 2,500. Entonces, eso es lo que te corresponde o le correspondería a una persona que duró 3 meses trabajando en una empresa o tiene 3 meses y llega el Navidad. O sea, le corresponde su salario normal de 10,000 pesos más los 2,500 por salario de Navidad. Entonces, ahí es que todo el mundo tiene la confusión, que entiende que me deben de dar a mí, después que yo paso de los 3 meses, que yo tengo derecho a, sí, tiene muchísimo derecho, pero el salario de Navidad es correspondiente a la cantidad de meses trabajado dentro de esa empresa. O sea, para que ustedes estén conscientes de eso, porque les va a pasar en algún momento determinado, cuando estén en algún trabajo, lo que no tienen aún por el momento, les va a tocar que si no tienen la cantidad suficiente, no le va a corresponder un total del mes, o sea, el salario completo del salario de Navidad. No sé si me di a entender, ¿ustedes me comprendieron esa parte? Sí. Sí, ok. Continúame, Manuel. Modalidades del contrato de trabajo. Artículo 25. El contrato de trabajo puede ser por tiempo indefinido, por cierto tiempo o para una obra o servicio determinado. Contrato eventual por circunstancias de la producción. Contrato de sustitución por anticipación de la edad de jubilación. Contrato por jubilación parcial. Contratos de trabajadores minusválidos. O sea, eso quiere decir que hay diferentes tipos o sea, va a depender del tipo de contrato que te toque. No siempre, o sea, no significa que si yo trabajo en una empresa y no me pusieron a firmar una hoja, yo no tengo un contrato de trabajo. Existe el contrato de trabajo también verbal. O sea, cuando yo entro a una empresa a trabajar y me dicen verbalmente las cosas que yo tengo que realizar, ese es un contrato de trabajo. O sea, esa persona y yo ajustamos en base a un salario, ajustamos en base a un horario, ajustamos las actividades que yo iba a realizar en esa empresa. O sea, que sí existe el contrato de trabajo verbal. No es el más ideal, porque vuelvo y repito, las cosas que se hablan a veces se olvidan, pero si están plasmadas en un papel,
No hay manera ni que yo diga que no me lo dijeron, ni que la empresa diga que yo te lo dije y que tú no lo estás haciendo. O sea, lo ideal y lo correcto sería un contrato de trabajo por escrito, pero sí existen los contratos de trabajo verbales. ¿Alguien que me le ayude, Manuel, por favor? Adelante. Empleo de personas menores de edad. Principio 11. Los menores no pueden ser empleados en servicios que no sean apropiados a su edad, estado o condición, o que les permita recibir la instrucción escolar obligatoria. Artículo 244. Los menores de edad disfrutan de los mismos derechos y tienen los mismos deberes que los mayores, en lo que concierne a las leyes de trabajo, sin más excepciones que las establecidas en el presente código. Artículo 245. Se prohíbe el trabajo de menores de 14 años. Artículo 247. La jornada de trabajo de los menores de 16 años no puede exceder en ninguna circunstancia de 6 horas diarias. Artículo 252. Ninguna menor de 16 años puede trabajar como mensajera en la distribución o entrega de mercancías o mensajes. No obstante, en beneficio del arte, de la ciencia o de la enseñanza, el secretario de Estado de Trabajo, por medio de permisos individuales, podrá autorizar que menores de 14 años puedan ser empleados en espectáculo público, radio, televisión o películas cinematográficas como actores o figurantes. O sea, ustedes saben que menores de edad no pueden estar en una empresa laborando, y más si interrumpen su horario de estudio, que eso es lo que dice. Pero se puede, o sea, menores de 14 años pueden trabajar bajo el consentimiento de sus padres y con ciertas reglas. O sea, las jornadas de trabajo no pueden ser las jornadas de trabajo de una persona adulta. Ahora bien, bajo un permiso especial a los que son menores de 14 años, ustedes saben que hay bebés que aparecen en anuncios de televisión, que aparecen en películas, que aparecen en telenovelas, y los padres para poder, o sea, para que ese bebé pueda ejercer ese trabajo necesitan solicitar ese permiso en el Ministerio de Trabajo para que ellos puedan participar. O sea, que las cosas no son así. No es que yo tengo un hijo y yo puedo ponerlo a trabajar a la edad que yo quiera, sino que hay leyes que lo regulan. O sea, se necesita de un permiso especial cuando son por debajo de los 14 años. Continúa. Libertad sindical. Artículo 317. Sindicato es toda asociación de trabajadores o de empleadores constituida de acuerdo con este código para el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses comunes de sus miembros. Artículo 324. Los sindicatos de trabajadores no pueden tener menos de 20 miembros. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 1, 2, 7 y 23. Autoridades de trabajo. Artículo 418. La aplicación de las disposiciones de las leyes y reglamentos de trabajo está encomendada a la Secretaría de Estado de Trabajo y a sus dependencias, a los tribunales. Artículo 417. En todos los casos de conflicto de trabajo, sea cual sea su naturaleza, los empleadores y trabajadores o las asociaciones que los representen pueden acordar su sumisión al juicio de árbitros libremente escogido por ellos.
Sanciones y responsabilidades. Artículo 712. Los empleadores, los trabajadores y los funcionarios y empleados de la Secretaría del Estado de Trabajo y de los tribunales de trabajo son responsables civilmente de los actos que realicen en violación de las disposiciones de ese código, sin perjuicio de las sanciones penales o disciplina que les sean aplicables. Artículo 714. Las sanciones por violación de las disposiciones de este código pueden ser penales o disciplinarias. Las sanciones penales se aplican a empleadores y trabajadores. Las sanciones disciplinarias se aplican a los funcionarios y empleados de la Secretaría de Estado de Trabajo y de los tribunales de trabajo. Ok. Miren, a eso que se refiere a las sanciones, por ejemplo, ahí le está hablando del Ministerio de Trabajo, pero no solamente existen en el Ministerio de Trabajo, sino yo también trabajo en lo que se le llama salud pública, pero que ahora es Servicio Nacional de Salud. Hay una ley que se llama Ley de Función Pública, que es la ley que regula a todos los empleados públicos. A eso es que se refiere ese tipo de sanciones y responsabilidades. Dentro de esa ley de función pública, que es la 41-08, esa ley regula a todos los empleados públicos y te dice los deberes y los derechos que tú tienes dentro de tu espacio de trabajo. Entonces, por ejemplo, cuando una persona, o sea, tiene sus reglas, cuando una persona falta a su trabajo, por ejemplo, por 3 días seguidos, se le asigna una amonestación. Eso se llama, esas sanciones se llaman en el área de salud, o sea, en el área pública, se le llama amonestación. Ustedes saben que el área pública se maneja muy diferente al área privada. Si es en el área privada, una persona comete un error, es posible que el jefe le dé una oportunidad o simplemente decida despedirlo por esa situación. Se va a la oficina de trabajo, plantea la situación y ya la oficina de trabajo decide lo que es mejor, sea que lo despache y le dice la cantidad de dinero que le corresponde. Pero entonces, en el caso del empleado público, no es así. Por ejemplo, se le da una amonestación reiterándole que violó la ley. Hay que especificarle en qué artículo de la ley violó. Y se le dice, o sea, que si vuelve a cometer el mismo acto, se le va a entregar una segunda amonestación. Entonces, si la persona insiste o sigue persistiendo en el mismo error, se le coloca una de segunda, y si sigue nuevamente, aún así, llamándole la atención ya 2 veces, se le coloca una tercera amonestación, y ya la tercera amonestación es una desvinculación. Desvinculación quiere decir que te botan del trabajo, en pocas palabras. Entonces, o sea, el proceso para que un empleado público salga del sistema es mucho más complejo que un empleado privado. Porque, por ejemplo, yo tengo una empleada en mi empresa o en mi consultorio. Si ella falla o viola lo que nosotros pactamos dentro del contrato, y yo entiendo que ya ella no debe de pertenecer a mi equipo por las razones que yo entienda que violó, yo puedo retirarla. Lógicamente con toda la de la ley para evitarme una demanda. Pero en un empleado público no funciona así. Yo tengo que hacerle ya de manera, en el caso de un empleado público, yo tengo que hacerle una notificación, y que es la amonestación que yo le entrego a esa persona por escrito, y hacerle 3 notificaciones para entonces después, con las 3 notificaciones, entonces hacerle el proceso de desemplearlo o de desvinculación, que es el término que se utiliza ahora. ¿Alguna pregunta o duda sobre lo que hemos leído del trabajo? ¿Alguna inquietud? Todo claro. Seguro, porque yo los escucho como muy tímidos y muy callados.
Como que es su primera clase virtual, como que se sienten muy tímidos, muy calladitos ustedes. No sé qué les pasa. ¿Están cansados? ¿Están cansados? Un poco, no tanto. Un poco. Sí, dígame, Gina. Gina, usted levantó la mano, pero no la puedo escuchar. Buenas noches, ¿me escuchan? Ahora sí, buenas noches. Bien, quería aportar que en lo público, las prestaciones privadas, más bien a los 3 días del trabajo, según tengo entendido, a los 3 días de no presentarse a un trabajo, se le llama como abandono de trabajo, o Sí, no es. es cierto, Gina, tienes toda la razón. O sea, En ya cuanto a cuando lo, Ujú. sigue, continúa. En cuanto a lo del público, supe de una llegada, una vecina, que me Ujú, encontré raro, que me habló sobre eso hace poco, que como que la desvincularon. Y yo me encontré raro porque ella una vez estuvo enferma y no fue al trabajo y ella presentó su excusa y su carta médica y como que le pusieron como una desvinculación, me había dicho, y ahora me informo sobre eso. Ok, todo va a depender, Gina, del por qué. No necesariamente puede ser por ese día que se ausentó, porque por un día que yo me ausente de mi trabajo, no me pueden hacer una desvinculación. Eso hay que ver qué otro artículo de la ley de función pública ella violó y por eso sometieron el proceso de desvinculación. Exacto. Es igual, por ejemplo, ya cuando una persona tiene 2 días en una empresa pública, perdón, en una empresa privada que no va, ya el empleador asume que esa persona no necesita el trabajo, no quiere el trabajo, Ujú. va a dejar el trabajo. Que no Pero le en interesa. exactamente, no le interesa. Pero en una empresa pública o en una institución pública más bien, cuando tiene 3 días, pueden ser seguidos como pueden ser intercalados los días, se considera como abandono de trabajo, porque se sobreentiende que cuando tú aceptas un trabajo en una institución pública que te dicen las reglas, que te está regulando una ley y tú la violas, entonces, lógicamente, hay que desvincularte. Va a depender del artículo que tú violes, pero puede correr el riesgo de perder tu trabajo. O sea que, pero no es tan fácil, pero sí se puede. Sí. ¿Alguna otra pregunta o duda? En mi parte todo claro. ¿Todo bien? Bueno, chicos y chicas, yo los voy a dejar tranquilitos. Yo necesito que por favor se me familiaricen con la plataforma. ¿Verdad que voy a tomar estos 5 minutos que faltan para que termine la clase? Voy a presentar la página de nosotros. Ustedes me van a hacer las preguntas con relación a nuestra página. Alguien me preguntó algo ahorita, pero no recuerdo, pero si está presente en la clase, por favor, este es el momento de hacer las preguntas. Déjenme compartir la pantalla. Me avisan cuando la puedan visualizar. Ya, profe, se está viendo. Ok, entonces miren, a grosso modo le voy a presentar ya la plataforma de nosotros. Aquí hay un foro de presentación
que no les salía, ¿se acuerdan a ustedes? Ahora está, necesito que lo comenten, que hablen. Aquí hay 2 videos sobre cómo subir la foto y cómo entregar las asignaciones. Yo les expliqué, pero es bueno que vean el video y si necesitan otra explicación, entonces la hacemos el domingo en vivo nuevamente, porque es más fácil que por aquí por el Zoom o por el Meet, Google Meet. Miren, este es el módulo de formación humana que dura 20 horas. Recursos, yo les decía a ustedes que son todas las guías y todo el material que tenemos para poder llenar todos los foros, la tarea que solamente es una y el examen final. Entonces, todos los foros que están ahí hay que llenarlos. Hay que hacer la tarea. La tarea, yo le dije a ustedes que se descarga cuando le dan un toque a la tarea. Si le doy ahora, ustedes pueden ver de manera automática la descarga. No sé si la pudieron observar. ¿La pudieron ver la descarga? Sí, profe. Sí, se mira. Ok, entonces, cuando la descarguen, son 11 preguntas que tiene la tarea. Entonces, las 11 preguntas van llenas, no es que ustedes van a seleccionar 3 de la pregunta y la van a llenar, no, la van a llenar todas y luego la van a subir a este espacio donde dice coloque aquí actividad módulo 1. ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos claros. Sí. 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 Ok, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta de alguno de ustedes? ¿Alguna duda? No importa, este es el momento de hacerla. Yo tengo una Porque, pregunta. sí, adelante. Yo quiero saber si el cuestionario se va a llenar de todo, o sea, de toda lo que usted dijo que estaba ahí, del módulo 1, el módulo 2 y de las drogas y eso. Depende de ahí todas las preguntas, las respuestas. Sí, muchas de ellas también dependen de ahí, pero me gustaría también que si ustedes tienen la oportunidad de investigar, pueden hacerlo también, no necesariamente tienen que plasmar tal cual lo que dice en las guías. Las guías son como su nombre lo dice, es una guía, o sea, para ustedes guiarse del tema, de qué estamos hablando, de qué estamos tratando, pero las preguntas la pueden llenar de ahí, de la guía, como la pueden llenar de una investigación que ustedes hayan hecho. Dígame, Gina, que veo que tiene la mano levantada. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. ¿Seguro? Sí, profe. Dígame. Los foros ya yo tenía el primero y la tarea del módulo 1 la hice, ¿verdad? Los otros Ujú. 3 foros se pueden realizar ya. Sí, puede realizar todo lo que está ahí en la plataforma. Ok, Si leyó todas las guías, puede hacer el examen también. ok. Bueno, si no tienen más preguntas, chicos, yo los voy a dejar tranquilos entonces y nos veremos el domingo, si Dios lo permite. Bien, buenas noches, gracias. Bye.